Muy buenas noches. Qué bueno, por fin estamos nuevamente en una de nuestras charlas entretenidas que transmitimos habitualmente los viernes a las 20:30 horas en vivo por Facebook. Y unas horas después subimos a nuestra página de YouTube toda la entrevista. Les damos la bienvenida. Me da mucho gusto poderme reunir nuevamente con ustedes, mis hermanos y amigos. Luis Landini, querido, tú ya eres el experto en saludar al público internauta. Fíjate que yo solamente digo buenas noches por la costumbre de que pues, estoy en la Ciudad de México y son justamente las 8:30 de la noche de este hermoso viernes, un viernes muy frío. Pero Luis Landini tiene una gran práctica de saludar como se debe saludar en las nuevas redes sociales. De manera es que, por favor, eres nuestro delegado oficial para dar la bienvenida a nuestros internautas. Muchas gracias, Rafa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Transmitiendo desde la Ciudad de México, también desde Chilpancingo, Guerrero, a todo el país, a todo el continente, a todo el mundo y a otra dimensión desconocida. Eso, muy bien, muy bien. Hombre, ese sí es un saludo a la manera moderna. Mi querido Samuel Padilla, te doy un abrazo con mucho cariño. Me da mucho gusto que te incorpores a nuestras charlas entretenidas de hoy. Siempre tu punto de vista nos es muy importante. Aquí en la Ciudad de México, Samuel, está haciendo realmente mucho frío. Para nosotros los capitalinos ya estar a la temperatura que estamos, ya sentimos frío. Pero ustedes allá en el estado de Guerrero están disfrutando un clima maravilloso. No te creas, hermano, también haciendo mucho frío de este lado y recibo tus abrazos, igual que el de todos mis hermanos, también con mucho cariño y se los envío también de vuelta con toda la fraternidad desde Chilpancingo, Guerrero, mis hermanos. Muchas gracias, Samuel. Un abrazo con mucho cariño para todos los hermanos, todas las familias y todos nuestros amigos que nos ven allá en aquella hermosa zona, hermosa región de nuestro país. Y bueno, hoy tengo una sorpresa para ustedes. Samuel Padilla ya nos ha hecho el favor de acompañarnos, ya es conocido de nuestro público. Luis Landini y un servidor, pues ya somos muy conocidos, ya estamos un poco gastadones en la imagen. Activo fijo del programa. Pero ya tenemos hoy una visita nueva, mi querido hermano Jaime Becerra. En la pantalla solamente aparece como JB, pero él se llama Jaime Becerra. Jaime, querido, te recibo con mucho cariño, te recibimos con todo el aprecio que mereces, pero nuestro público, las personas que nos acompañan todos los viernes a partir de las 8:30 en vivo por Facebook, no te conocen. ¿Nos podrías dar una semblanza rapidísima para que ellos sepan quién eres? Tengo entendido que tu profesión es médico veterinario. ¿Estoy en lo correcto? Así es, querido Rafita. Mi nombre es Jaime Becerra, yo soy médico veterinario de profesión. Tengo algunas otras actividades como un deporte, practicar taekwondo y bueno, pues las enseñanzas también que de ahí se puedan emanar hacia las nuevas generaciones. Taekwondo, oye, taekwondo es esa lucha con golpes y eso que están los en Oriente, ¿no? Es una disciplina oriental, pero es como media, pues, para gente muy valiente, ¿no? Pues efectivamente es una disciplina de tipo oriental, creada en Corea, y ya estandarizada por ahí del 55 más o menos, se crea el taekwondo moderno que ahora conocemos y que se practica inclusive ya en Olimpiadas. Ha tenido ciertos cambios a lo largo del tiempo, pero pues bueno, sigue siendo la misma esencia: patadas en un 80%, manos en un 20% y bueno, mucha actitud también. Ese nada más, qué emocionante para mí. A Jaime Becerra lo aprecio mucho, un hombre que está muy en mi corazón, pero además profesionalmente lo admiro, es un médico veterinario. Siempre le digo que me encanta que sea veterinario porque cuando me duela algo en el organismo, pues ya tengo médico que me cubre, ¿no? Entonces, hombre, siempre voy a contar con los amigos para mi salud. Entonces, Jaime será ¿cómo se le llama al médico de cabecera? No, sería incapaz de eso, querido Rafa, y lo sabes. Facultativo de cabecera. Pero No, luego nunca. me platica que es experto en taekwondo. Y bueno, no sé, Samuel, ustedes son muy jóvenes, pero dice Jaime que el taekwondo empieza más o menos a mediados del siglo pasado, los años 50. Y en esa época, la verdad es que los chamacos de aquellos tiempos
nos emocionábamos con la lucha libre, no con el taekwondo, sino con el santo, el enmascarado de plata, Blue Demon, Black Shadow, esos luchadorzazos de toda la vida, ¿no? El cavernario Galindo haciendo sus marrullerías de morderle la frente a los contrarios. Entonces, entre ese espectáculo de la lucha libre y el taekwondo, yo creo que hay un universo de diferencia, ¿no? Sí, no, pues el deporte del pancracio mexicano pues ha sido parte de una cultura, ya después de más de una centuria, una cultura antropológica que en nuestro país pues pervive y perexiste. A partir de ahora nuevos personajes, que no sé si cabe la pena señalar, pero yo veo cada vez más la influencia estadounidense, ya cada vez hay más luchadores que no usan máscara. Y creo que la mística mexicana era justamente el usar la máscara. Así es. Pues desde luego que tú, te estoy hablando en inglés, en un idioma extraño, mi querido Luis, porque pues ustedes, Jaime, tú y desde luego también Samuel, pues no vivieron esa época, estoy hablando de los años 50, 50 y tantos, 60, que fue la época que podría decir del despegue de la lucha libre en México. Y ahorita que estábamos platicando esto, lo que nos dice Samuel, de que los luchadores mexicanos como que tienen un estilo diferente de otros luchadores, la verdad es que a mí es otra de las cosas que me preocupan mucho. Yo soy un mexicano y mexicanista de hueso colorado, y a mí me preocupa mucho que en todos los ámbitos de la vida social, la vida práctica, la vida familiar, hemos permitido que las teorías extrañas, las corrientes de pensamiento extranjeras nos invadan. Y por ejemplo, la lucha libre que practicaban en aquella época nuestros luchadores, estoy hablando de los más famosos, pues era un verdadero ejercicio. No quiero decir que se golpeaban como para matarse, pero sí salían lastimados porque las caídas, los golpes, pues son reales. Y eran unos verdaderos atletas que sabían empujarse y lanzarse desde arriba y caer de cabeza y demás, y no, pues procuraban no lastimarse. Pero el espectáculo que ahora vemos, especialmente que ha introducido la lucha libre en Estados Unidos, pues es una charlatanería. De pronto, en lugar de estar jugando ahí a los empujones y a los jalones, pues toman el micrófono y comienzan a decirse discursos ofensivos uno con el otro, los gorilas aquellos. Y luego, terminando su show de locutores, entonces comienza lo que ellos llaman lucha libre. Y sube uno de ellos con un soplete de gas acetileno, de gasolina, otro sube con una sierra de esas para tirar árboles y se amenazan con que se van a cortar la cabeza y no sé qué. Finalmente ponen una mesa, un tablón de esos que utilizamos en los banquetes, y todo tiene que ser de lanzarse uno contra el otro a romper la mesa. De eso a la lucha aquella a la que estábamos acostumbrados, les garantizo que es un mundo de diferencia. No creo que ustedes tengan mucha experiencia en esto, salvo quizá que hayan visto películas de aquellos luchadores famosos. Bueno, claro, cualquier mexicano, perdón, cualquier mexicano ha tenido esa experiencia y por supuesto que todos ubicamos al Santo, a Blue Demon peleándose con algunas vampiras o algunas momias, ¿no? Creo que es parte de nuestra idiosincrasia a nivel nacional. Y en efecto, se nota que hay un intercambio nuevamente y una gran influencia de ese espectáculo que ahora se trata de hacer con la lucha libre. Yo en lo personal sí prefiero la lucha del llaveo contra llaveo, lo que le llaman a ras de lona. La lucha mexicana es espectacular, todo el tiempo se la pasan volando, ¿no? No importa si pesan 70, 80, 90, 120 kilos, se avientan. Y esa parte es sumamente espectacular y es parte yo creo que de un legado que se ha dejado eh, eh, pues llamémosle para el mundo, del tipo de lucha libre que se presenta en México. Pues más o menos. Yo Sí, iba a perdón, meter ya mi cuchara para empezar a hacer la contrallave, como se dice. Luis Sí, Landini es de los rudos, caray, es de los que hay que combatir entre todos.
Algo así, Rafa, algo así. Sí, efectivamente, lo que dicen, pues bueno, esos tiempos de antaño donde la lucha era muy, muy buena e interesante y todo que difiere completamente de lo que vemos ahora, ¿no? Pero casualmente uno cree que la influencia vino bueno, primero sí, ahorita estás viendo lo que es un espectáculo distinto, pero los mexicanos que se han ido a Estados Unidos están allá haciendo cosas que hacían acá y eso es lo que gusta. Y muchos de los que están allá vienen y entrenan acá y después vuelven a aparecer allá con todo el bombo todo el repertorio de lo que vienen a aprender aquí. O sea que lo que se hacen se aprendió bien y se sigue exportando. Pues eso es un aliciente. ¿Tú cómo ves, Samuel? Ustedes allá, digamos, de ninguna manera, no es peyorativo de ninguna manera, pero lo que ocurre en el interior de la República como que es un poquito desfasado de lo que ocurre en la Ciudad de México. Ahora ya con la televisión y las redes sociales como que el tiempo dejó de contar, como que todo la moda y las formas de hablar y lo bueno y lo malo, pues muy rápidamente se difunde en todos los estratos. Pero de la época que estoy hablando, digamos, de la mitad hasta las 3/4 partes del siglo XX, sí había como que un desfasamiento de lo que ocurría en la Ciudad de México con lo que respecto a lo que ocurría en el interior de la República. ¿Tú cómo sientes actualmente esa transmisión de las modas? Pues definitivamente el aspecto de la transición cultural, y lo decía en la charla pasada, hay un desfase tremendo. Pues estamos a no menos de 300 kilómetros de distancia, pero, pero pareciera que no trascendemos. De hecho, simplemente entre Chilpancingo, Guerrero y Acapulco, que son prácticamente 120 kilómetros, hay una gran diferencia de contexto cultural. Y entonces este abismo kilométrico entre lo que es Guerrero y la Ciudad de México, pues sí tiene que ver con un contexto básicamente que ocurre en las grandes urbes, en las grandes ciudades, que se mueven pues en una tendencia económica más globalizada respecto de los estados del sur. Sí, es una evidencia que Hay obviamente, diferencia. una gran diferencia que obviamente ahora con las nuevas redes sociales, esto puede cambiar. En este proceso de transición antropológica, esto puede generar cambios muy prematuros y esto suena muy interesante porque es lo que decíamos en la charla anterior. Las plataformas digitales tenemos que generar que sea una palanca, una herramienta para la nueva generación que les sirva para crecer, para cultivar, para aprender, para hacerse llegar de información de una manera más inmediata. Y si con ello tiene que ver la cultura y el pensamiento, pues qué mejor. Así es. Es cuanto. Déjame platicarte, Jaime Becerra, tú no nos hiciste el favor de acompañar en la ocasión en la que estuvo con nosotros mi querido hermano Samuel, pero Samuel nos platicaba una cosa que me pareció interesantísima, muy, muy digna de destacar y de compartir con todos nuestros amigos internautas, a quienes, por cierto, les quiero mandar un saludo con mucho cariño. Mira, Adolfo Galindo siempre está platicando con nosotros, nos manda mensajitos, Adolfo, y lo queremos mucho. Él anda allá por el estado de Oaxaca, también zona caliente, y se divierte mucho, pero nos hace favor de platicar. Él es artista de corazón, entonces su vena va en ese sentido. Pero también es Leo Ember Garibay, pues que ustedes lo conocen ya, siempre está apoyándonos. Rogelio Mancilla también, Violeta Rubio, desde luego pues a Xochitl Hernández le mandamos un abrazo con mucho cariño, Ruth Pérez, que siempre nos hace favor de acompañarnos. En fin, conforme avance un poquito nuestra charla, vamos a ver si tenemos la oportunidad de hacer comentarios directamente sobre lo que ellos nos platican, porque algunas de las opiniones que hemos dado, pues tienen un amplio respaldo de que nos escuchan, dicen yo estoy de acuerdo en esto, en otro, pero obviamente, como es lógico y natural,
algunas opiniones pues no son exactamente igual a las de los que nos escuchan. Entonces estas personas nos dicen, pues yo no opino como tú, yo tengo mis diferencias, etcétera, ¿no? Sobre todo cuando tocamos los temas pues más sensibles. Por ejemplo, ahorita hablábamos de deporte, ya saben ustedes que el deporte toca las fibras más sensibles. Si a mí se me ocurrió ahorita decir que le voy al equipo fulano y tal, pues probablemente encontraría algunos que me favorecen, pero otros me aventarían la chancla a la pantalla, ¿no? Entonces eso es lo normal. Y no se diga si hablamos de política o de religión. En ese caso sí se encuentra uno con obstáculos muy fuertes. Y nosotros tenemos la tarea, la tendencia, la costumbre que se maneja siempre al interior de las logias masónicas, y ustedes podrán afirmarlo o a lo mejor me contradicen, pero creo que al interior de las logias masónicas una de las características principales es respeto por las ideas contrarias. Puede que no me guste lo que está diciendo alguien, ahorita Luisito, por ejemplo, decía, pues que ahorita voy a comenzar la discusión. Y bueno, realmente estamos totalmente convencidos de lo que él dice, es cierto, estamos coincidiendo, pero no siempre ocurre así. Y cuando alguien no opina igual, entre nosotros no hay pleito, simplemente hay una verdadera discusión. Yo opino que eso es así, por esto y por esto y por esto, y doy mis razones. Y la otra persona que tiene una opinión diferente dice, pues yo lo veo de tal y tal ángulo y me parece que no es así. Y entonces podemos sostener discusiones durante mucho tiempo, intervienen los oyentes y se hacen pues, verdaderas cadenas de discusión muy enriquecedoras, muy positivas. Y pues no, nunca acabamos a golpes, sino al contrario, ¿no? Acabamos aprendiendo algo unos de otros. Y poco a poco, pues vamos, no homogeneizando, porque esa no es la tarea, pero sí vamos coincidiendo en una serie de aspectos fundamentales de la vida. Y llego a esto, Jaime, porque mi querido hermano Samuel nos platicaba que el ambiente masónico en Acapulco es diferente del ambiente masónico en la Ciudad de México. Y obviamente, ya hemos comentado mucho, pues es absolutamente diferente la masonería mexicana que la masonería norteamericana, aun cuando esto probablemente lastimara un poquito los oídos de algunos de nuestros compañeros, de nuestros hermanos masones, que opinan que la masonería es una y que es única y que todo es exactamente igual y que todos los masones nos comportamos de la mejor manera imaginable, pero yo sí he encontrado diferencias fundamentales. Y fíjate, decía ahorita mi querido hermano Samuel Padilla, hablaba de que son 300 y tantos kilómetros de la Ciudad de México, pero de entre Acapulco y Chilpancingo, que es el mismo estado de Guerrero, son solo un poco más de 100 kilómetros. Y a pesar de esas pequeñas distancias y a pesar de la enorme facilidad de comunicación, pues se encuentran diferencias fundamentales. ¿No te sorprende esto a ti, querido Jaime? Claro que sí, Rafita. Al final de cuentas, pues no dejamos de ser un país con muchas culturas, con muchas formas de pensamiento, que por más que haya avanzado la tecnología, pues aún no nos deja estar homogéneos. Y yo creo que eso es lo rico dentro de nuestro país. Toda esa cantidad de culturas y subculturas que están adentro de este mismo territorio. Con respecto a esta parte que mencionabas, creo que la institución nos enseña algo muy interesante, nos enseña ese respeto y esa tolerancia, le voy a llamar, hacia algunas ideas que tal vez yo no pueda compartir, pero que tampoco voy a imponer las mías, y como tú bien lo mencionabas, algunas veces uno llega con un pedacito de algo y cree que es cree que es la verdadera verdad, ¿no? Perdón por la redundancia. Y cuando escucha otra opinión de alguien, a lo mejor se complementa. Y eso suena muy interesante porque efectivamente mi, mi pensamiento, mi forma de ver las cosas aumenta. Y no necesariamente quiere decir que esté de acuerdo con él o tampoco necesariamente quiere decir que estoy en contra Claro. de él. Pero sí tengo ese respeto para poder escucharlo. Oye, ahorita me sorprendiste con la palabra. Dijo Jaime, perdón, me quiero dirigir a Samuel y a Luis. Acaba Jaime de mencionar la palabra tolerancia.
Y justamente hace unos pocos días platicábamos un grupo de amigos acerca de una serie de temas, pero entre otras cosas salió la palabra tolerancia. Y además de la palabra tolerancia, surgió un término que seguramente para ti es muy conocido, mi querido Samuel. Decían hablar lo políticamente correcto. Entonces, entre la tolerancia y lo políticamente correcto, a mí como que se me viene a la cabeza un concepto que seguramente a algunas personas les va a sonar fuerte. El concepto al que me refiero es la palabra hipocresía. ¿Tú qué opinas en ese sentido, mi querido Samuel? Fíjate que es, es bastante interesante la gran incurrencia que de repente a la que se recurre de este sentimiento. La hipocresía como tal es producto de una emoción encontrada y en política se da mucho en lo que se conoce como una falsa diplomacia o una falsa cortesía. Se dice que en política no te tienes ni debes de pelearte con nadie nunca, pero obviamente que los ejercicios de amplia retórica para decirse ciertas cosas, sobre todo en la tribuna parlamentaria, pues esto genera las famosas cachetadas con guante blanco para quienes pues se les da este mecanismo oral de generar suspicacias, porque se sabe que dentro del entorno político, pues son enteramente antagónicos, y en este proceso de antagonismo, pues la hipocresía como tal genera que la tolerancia sea un, un valor de alto uso. Y entiéndase pues por tolerancia, que lo que nosotros usamos es este respeto a la idea del otro semejante, que aunque pudiera no gustarnos, no parecernos o no compartirlos, somos respetuosos de la libertad del pensamiento. Así es, mi querido hermano. Luisito, no sé cómo escuchaste esto de Samuel. Es muy interesante porque él tiene mucha experiencia como consejero de políticos muy destacados, muy importantes. Y justamente hablábamos ¿te acuerdas, Luis, de esta charla en la que pues, yo me atreví, ya sabes, el hocicón de Rafael Maldonado, me atreví pues, dar una opinión muy personal, pero que es muy negativa respecto a los políticos. Específicamente me refería a los legisladores. Por supuesto, como dijera el presidente López Obrador, hay honrosas excepciones y no podemos generalizar. Yo no podría decir todos, no podemos meterlos a todos en el mismo costal. Hay excepciones muy honrosas y tenemos amigos muy cercanos, Xochitl Hernández, por ejemplo, la queremos mucho, ella ha tenido mucha experiencia parlamentaria y es una persona íntegra, honesta, trabajadora, con mucha cultura, muy bien, no tengo duda en ella. Pero justamente hablábamos de esto, de lo que nos acaba de platicar Samuel, y no sé si ustedes recuerdan o si ustedes vieron en la televisión las noticias de las últimas sesiones que tuvieron los diputados federales con motivo de la discusión por el presupuesto de egresos del próximo año. A mi entender, esto que decía Samuel de que en la diplomacia hablan pues, con respeto y que las diferencias las manejan con mucha sutileza y todo, pues la verdad el sainete que presentaron en la televisión se fue horrible. Los diputados y las diputadas, especialmente las mujeres que tomaron la tribuna, verdaderamente vergonzoso. Yo decía, por favor no digan que alguno de esos diputados llegó a la diputación por mi voto, porque sería vergonzosísimo. No sé si ustedes vieron los cartelitos que presentaron Sí, claro. a la hora, unos carteles que, caray, ni en el presidio ni en la pulquería es digno de que se presente, ¿no? Y en una pulquería lo presentan, uno diría es ofensivo. Ahora imagínense en la Cámara de Diputados, el Poder Legislativo, los representantes del pueblo mexicano, en un asunto tan importante como es el presupuesto en el que se va a gastar el dinero de nosotros y la forma como se va a invertir. Entonces, en esa discusión, la verdad, deplorable. ¿Tú cómo lo viste, Luis? Tú que no tienes, digamos, muchos intereses en la política. Les invito a tomar un cafecito por lo pronto. Pues mira, Rafa, sí es lamentable. Y una cosa que
en estas charlas entretenidas hemos venido haciendo ya en 27 ocasiones, es poder dialogar, tener puntos de vista distintos sin necesidad de llegar a injuriar o descalificar a las personas, poder compartir argumentos, discutirlos, evitamos lo que es el error ad hominem en una argumentación, no descalificamos a la persona por lo que es, no recurrimos a eso, y es algo que la masonería es muy práctica y es lo que se trabaja. Ojalá que este método, ojalá que ya que mi hermano Samuel está ahí asesorando, pueda ahí meter el pie cual vendedor de aspiradoras y decirles, oigan, mejoremos el diálogo. Es posible dialogar, es posible argumentar sin necesidad de llegar a esos extremos que, bueno, que un insulto habla más de quien lo dice, de quien habla más de quien lo dice, de quien lo recibe. ¿Cómo ves, mi querido Jaime? ¿Qué opinas de esto que estamos charlando? Efectivamente, creo que de alguna u otra No te manera... atrevas a discutir en contra de nosotros, porque ahí sí. No, yo voy a apelar a su tolerancia, voy a apelar a la tolerancia, pero sobre todo, y fíjate que le acabas de dar al clavo, al punto que quería yo tocar, Rafita. ¿Cómo le hacemos cuando mi postura es inamovible o ya tengo una línea? ¿Cómo le hacemos entonces para entrar a ese diálogo sesudo, con bases firmes, y que podamos decir en algún momento, híjoles, tal vez tiene razón? ¿Cómo le haríamos? ¿Cuál podría ser el método sin que me tengas que sacar más bien apelando yo a tu tolerancia y yo a mi postura inamovible, ¿no? Intolerante, pues, completamente. Yo creo, no sé ustedes qué opinan, Luis y Samuel, de lo que dice Jaime, pero ahorita que la gente está acostumbrada a que todo es un tutorial en YouTube, hasta una operación de corazón abierto quieren hacerlo mediante un tutorial en YouTube y con eso consideran que tienen todo el conocimiento. Y esto pues es una falsedad. Yo digo que para llegar a lo que Luis nos propone, lo que Luis estamos logrando en las charlas entretenidas, yo creo que se requiere toda una trayectoria, toda una vida al interior de las logias. Esa es la diferencia entre nosotros y los diputadetes esos del legislativo. Nosotros hemos pasado muchos años practicando todo el sistema, que es un verdadero arte de charlar y de discutir al interior de las logias. Entonces, hemos aprendido no solamente teorías, sino hemos aprendido a comportarnos de una manera amable, de una manera fraternal, de una manera civilizada, cosa que pues si alguien cree que nada más de cuestión de tomar un tutorial en YouTube, francamente no creo que lo logre. Y aquí necesitaríamos, como bien dice Luis, personajes como Samuel Padilla, que tienen una gran incidencia, que tienen una capacidad de convencimiento, pues que intervengan y eduquen un poquito a esa, pues no sé cómo le podríamos llamar, no me gustaría usar la palabra caterva, pero a mí me parece esa caterva de barbajanes, pues que los eduque Samuel, ¿no? No, es una tarea bastante encarnizada. Ya estás ahí, hermano, ya estás ahí. Sí, pero a ver, nada más que vamos a retomar el contexto propio de nuestra orden. Nuestra orden también, no olvidemos que tiene un proceso de tolerancia y es gradual. Y sobre todo con la columna que va iniciando. Pero conforme van creciendo, obviamente que ya nos escuchan y obviamente que reorientamos y redireccionamos su opinión. Esto obviamente entonces no es que yo me quiera generar un apersonamiento o estricto respecto de lo que yo hago. Y como decía en la charla pasada, me gusta primero conocer el contexto en el que se mueven, porque hay algunos que tienen un gran bagaje cultural, un gran bagaje político. Y como lo decía, la técnica parlamentaria, la técnica legislativa es distinta. Es canalizar toda esta información, todas estas ganas, todas estas
buenas intenciones y no convertirlas en utopías, sino en algo aterrizable que pueda ser tangible a la sociedad, sobre todo políticamente hablando. Entonces, es compleja la tarea, no crean mis queridos hermanos, es compleja, porque de entrada también aquí hay una situación, y sobre todo porque es un legado cultural propio de la política que nos heredó el antiguo sistema. Una vez diputado, pues hagan de cuenta que entran en un proceso, algunos, de que no los pueden reconvenir por sus ideas, que de antemano eso tiene que ver con el fuero. Pero en una reunión, simplemente en una reunión de trabajo, si el diputado se equivocó en su idea en ese momento o dijo alguna cosa que no es, nosotros tenemos una lectura muy ensayada de no hacerlo quedar mal en público. En privado le decimos o le mandamos la tarjeta, oiga, esto no fue o no era, pero ya lo dijo, ya ni modo, a ver cómo editamos el video o cómo borramos de la versión estenográfica lo que pasó ahí, ¿no? Pero es una situación en la que el gran arraigo cultural que se dejó por muchos años impide de repente que puedan ser reconvenidos de sus propias ideas de una manera inmediata. Y esto complica mucho esta situación, porque entonces el asunto de tolerancia, que entendamos que nosotros se entienda esto, que nosotros como lo manejamos, hacemos uso de ella cuando perfectamente detectamos que lo que está diciendo el otro no lo pensamos, no lo compartimos, ni estamos de acuerdo, pero entramos en proceso de tolerancia. Ahí es donde nosotros lo usamos. Y entonces generamos el que, bueno, que siga con su idea, ya más adelante podrá tener otras ideas, podrá tener otra dimensión de su pensamiento diferente, a partir de que escuche que en otras personas otras verdades. Pero en el mundo real, sobre todo en el mundo político, al menos aquí donde estoy, muy complejo. Es cuanto. Gracias Samuel. ¿Cómo ves, Luis? Pero hijo, es que no deberíamos hablar de un mundo real y del mundo práctico, o otro tipo de mundo. Ya sé que hablo de otras dimensiones, pero en este caso debería ser lo mismo. Es que yo veo que la tolerancia hoy la estamos manejando con un otro término, con otro significado por completo. Me callo, di lo que quieras, no me vas a convencer y te voy a tratar de aplastar en el siguiente argumento. Y eso es lo que se está haciendo. Si no estás si no estás a favor de las políticas o de las tendencias en boga que van contra el conservadurismo, entonces eres, y lo decíamos Rafa el martes, sexista, homofóbico, heteroflexible, fóbico, de todo. Y te van a decir, eres intolerante. Y no se trata de eso. Es el argumento, escucho lo que dices, lo podemos dialogar y vemos si sí tiene sentido o no tiene sentido. Estoy abierto a escucharte y entender de dónde viene tu motivación. Pero no te estoy haciendo el favor de escucharte porque soy tolerante. Esa es otra cosa que deberíamos de erradicar por completo y algo que en las logias lo practicamos. Escuchamos con ganas de aprender, con ganas de saber qué puedo yo saber, qué puedo aprender más y cómo puedo transmitir mis ideas mejor. Bueno, en ese caso sí, totalmente de acuerdo con la forma de pensar de mi querido Luis, porque pues eso es justamente lo que decíamos. Por eso en mi términos, mi primera pregunta para Samuel era, ¿qué opinas del término lo políticamente correcto, lo tolerante y lo que nos acaba de explicar Samuel? Imagínense, y lo digo con el respeto que la profesión de Samuel merece, por supuesto, pero su público, sus alumnos son estos políticos. Entonces, imagínate si no pensaría yo que es pues muy tonto, o a lo mejor un término peor que tonto, contratar a un consultor, a un asesor, a una persona que me aconseje, un consejero de todo, con lo contrato me cuesta
a mí o a mi partido, a quien sea, pero hay que pagar por la consulta, por la asesoría, y luego me ofendo porque me llama la atención por la babosada que dije. Se me hace estupidez sobre estupidez. Ahí admiraría yo mucho a mi querido hermano Jaime, porque por su profesión, él sí tiene que tratar con auténticos animales, con bestias de verdad. Entonces, ahí sí le puede decir Literal. al caballo, le dice levanta la pata, y si el caballo no quiere levantarla, pues no la levanta. Pero ahí sí esa es la profesión. Y aún así, en ese caso, si el animal no se deja, pues tiene que hacerlo a fuerza, ¿no? ¿Tú qué opinas, Jaime? Tú, no, a lo mejor estoy hablando, pues no sé nada de veterinaria. No, 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 la verdad es que pues sí, ¿no? La veterinaria tiene ciertas ventajas, lidiar con mamíferos superiores también, ¿no? Pero aún así, en efecto, ¿cómo podríamos decirlo? Hay una verdadera. Este ejemplo que nos diste es interesante porque estamos hablando de especies animales que solamente actúan por instinto y por conservación. El humano, el hombre, el Homo sapiens, el hombre dicho como especie, no como género, para que no entremos en esa intolerancia, pues bueno, se supone que tiene unas capacidades superiores, la inteligencia, el raciocinio. Entonces no tendríamos por qué llegar a este tipo de situaciones a sabiendas de que tenemos y podemos escuchar a la persona y podríamos entender y podríamos ser un poquito, tal vez hasta resilientes, si le llamamos una palabra extraña, pero podríamos tratar de estar en los zapatos del otro para poder saber qué es lo que trata de decirnos, ¿no? Porque muchos de los problemas a lo mejor ni siquiera es qué es lo que estoy diciendo, sino cómo lo estoy diciendo y cómo me lo están interpretando. Y este tipo de situaciones también se trabajan dentro de nuestros talleres. Sé claro, sé conciso, sé práctico. Entonces, Ah, eso pues es, vamos, es algo que se va trabajando con el tiempo. totalmente de acuerdo, me parece que eso es lo correcto. Pero yo sí me preocupo mucho porque pues, ya sabes que hablamos de métodos, sistemas de gobierno, que la democracia, que la tiranía, que cosas de esas, ¿no? Que a veces hasta me resulta muy difícil entender. Pero bueno, se dice que los señores legisladores, diputados, senadores, los miembros, las cabezas de los poderes ejecutivos, presidentes municipales, gobernadores, presidente de la República, los elige el pueblo. Y dice, pues el pueblo no se puede equivocar, elige a las mejores personas, las idóneas para los puestos. Pero ¿cómo poder elegir a alguien? Es como cuando me ofrecen un vino, me dicen, a ver, pues aquí está la colección de vinos, destapa la que te guste. Yo la verdad de vinos no conozco. Se metió un ruido por ahí. Bueno, yo la verdad les confieso, no conozco de vinos por marca y por prestigio. Si lo pruebo, a lo mejor les digo, este me gusta y este no me gusta, pero para ese caso ya tuve que destapar la botella, ¿no? Los expertos ven la botella, ven la etiqueta y dicen, este es el bueno. Y yo les creo porque también es como que es un grupo de iniciados en el asunto de la enología y solo los iniciados saben los misterios del vino. Pero yo lo pruebo hasta que destapo la botella. Entonces, ¿cómo elegir a un señor diputado de los 6 que me visitan, que dicen que van a ser una maravilla? ¿Cómo elijo al que va a ser bueno? Y luego, ¿cómo lo quito cuando vea yo que no me gustó lo que hizo? Entonces, por ejemplo, si voy a llevar mi coche a un taller mecánico, pues busco el prestigio del taller o a ver si tiene pues un diplomita que diga que tomó un curso de algo. No se diga si voy con un médico, a un restaurante, pues tiene que tener una cierta certificación y garantías de calidad y más. Pero la vida pública, la vida de nuestro país, la vida de todos los ciudadanos, está en manos de una bola de desconocidos que desgraciadamente han dado al traste con el futuro de generaciones, a los que nos han hundido en pobreza y en enfermedad y en ignorancia y todo esto, pues la verdad, ¿qué defensa tenemos contra ellos? Y aquí precisamente me gusta mucho la posibilidad de que un buen masón como Samuel Padilla, pues tenga intervención, aunque no sea una intervención, digamos, institucional, que diga, señores,
fórmense, siéntense, les voy a dar un curso de masonería. No, pero la formación integral, intelectual, moral, que Samuel ha ido adquiriendo a través de muchos años dentro de la institución masónica, pues lo hacen un ser, y lo digo con toda claridad, lo hacen un ser superior. Entonces yo creo que él sí puede influir en esa bola de improvisados, por no utilizar un término feo, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién quiere hablar? Porque yo ya me mandé hablando muchas tonterías. Yo creo que aquí hay un tema muy interesante y viendo un programa en la televisión de Foro TV, donde Jorge G. Castañeda decía que el pueblo de México es un ignorante, no entiende de presupuestos, no entiende de lo que está pasando. Y sí, pues, digo, me gusta a mí mucho gritar en Twitter como una voz en el desierto Sí. y decirle, está usted equivocado, el pueblo de México no es ignorante. Lo que pasa es que se encargan de filtrar la información de manera que no lo entendamos. ¿Dónde está la responsabilidad de decir, si vamos a hablar de un tema presupuestal o cuáles son las alternativas, en vez de estar poniendo la Rosa de Guadalupe, ¿por qué no están viendo, a ver, alternativa 1, alternativa 2, alternativa 3, en palabras que todo el mundo lo entienda, en la palabra que le llegue a la gente? Eso es lo que debería de estar pasando. Y una responsabilidad de cada uno de nosotros es, cuando vamos a votar, es realmente investigar quién es Caen, de dónde viene, su background, cuál es la política que está haciendo, e interrogarlos y preguntarles y ponerlos en el filo de la navaja. Tengo un problema actualmente, y yo al menos así lo hice en las pasadas elecciones de Álvaro Obregón, de los candidatos. Yo tengo este problema. De todos ustedes, ¿cómo lo atacarían? Y es mejor, ¿por qué no lo resuelven ahorita y veamos cómo se comporta un candidato resolviendo un problema real? No me vengan con promesas. Claro, soy una voz en el desierto en Twitter. No hubo mucha respuesta. 2, 3 likes. Pero sí es una labor que debemos de ser más incisivos y con más trabajo de llegar y ponerlos en jaque. No están tratando con ignorantes. La gente sabe. Hay que tener esa responsabilidad de saber de lo que estamos hablando y prepararnos. Ahora, les quería preguntar esto porque me parece muy interesante cómo se ha derivado la charla de hoy, que por cierto, pues, no se me ocurrió que íbamos a hablar de todos estos temas, sino pues, me habría yo preparado. Pero la idea es esta, redondeando lo que hemos platicado hoy entre Samuel, Luis y Jaime y un servidor, diríamos que tenemos la creencia, por lo menos es nuestra opinión, de que la masonería, los masones, podrían influir positivamente en la sociedad. ¿Cómo lograríamos? ¿Qué recomiendan ustedes? ¿Qué es lo que habría que hacer? No dejarle toda la tarea a Samuel Padilla, sino que todos como institución decir qué puede hacer la masonería para dar el salto que ya no sea una institución que tiene siglos formada y que desde hace siglos vivimos orgullosos de lo que ocurrió en 1700 y no sé qué. No, no, no. Hoy, en el año 2021, ¿qué podemos hacer como institución para que la sociedad reciba los beneficios, lo que los masones dicen, la luz que emana de las logias? A mí me gustaría mucho, ahorita de conocer la opinión de ustedes, me gustaría mucho en próximas reuniones, en próximas de nuestras charlas entretenidas, invitar a personas que no son masones, sino personas que están fuera de la institución masónica para que nos den su opinión, nos hagan consultas, a lo mejor nos combatan nuestras propias opiniones. Entonces, independientemente de invitar a personas que no han sido iniciadas, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué deberíamos de hacer institucionalmente como masonería para influir de manera más positiva en la sociedad? Y se hizo silencio. No hagamos silencio, no hagamos silencio, porque esto es lo preocupante. A lo mejor es lo que nos ha pasado en los últimos años, ese silencio al que llegamos, y que nos recurrimos a decir, ¿y por dónde le entro? Al menos si te haces referente en tu círculo social, en la manera que influyes en las decisiones de tu edificio, de tu colonia, de alguna manera ir
pues haciendo esa presión, y para mí es complicado porque yo no estoy relacionado con la política, no sé cómo moverme ahí, no lo sé. Lo único que agarro es, empiezo a tratar de buscar gente que tenga más o menos la misma idea y que sea la misma, que se le haga presión a un candidato a un jefe, o a un alcalde, ¿no? Yo no veo más a dónde pueda llegar, pero al menos es hacer ese intento y ser escuchado de alguna forma, ¿no? No estoy de acuerdo en esto y exponer por qué no estoy de acuerdo. No nada más no es que sea intolerante, ¿no? No quiero que se confunda la tolerancia con la censura, solo porque pienso distinto. Pues yo creo que el ejemplo que nos acaba de suceder es sumamente interesante, ¿no? Nos quedamos pensando un momento cómo le podríamos hacer y cómo podríamos atacarlo. Y en efecto, tenemos muchos medios electrónicos, magnéticos, impresos, pero siguen estando, como mi querido hermano Luis lo decía hace un momento, sigue siendo un grito en un mar de algo. Yo no lo vería como un desierto, lo vería dentro de un mar, ¿no? Un mar de Twitter, un mar ¿cómo se llama? De Facebook, un mar de los mismos medios impresos. También estoy muy de acuerdo en esta situación cuando dice, bueno, dentro de tu entorno hay que hacerlo y hay que hacerlo bien, porque eso permea y eso influye. Y eso en algún momento llama a alguien para que podamos sumarnos, porque las cosas comienzan en micro, nunca en macro. Todo tiene que empezar desde un cimiento, desde una piedra, para poder llegar a esa construcción que nosotros queramos. Pero tenemos que buscar esa forma que sea puntual, que sea concreta, para llegar a donde queremos. Porque sin un punto de llegada, pues tampoco podríamos tener una clara visión hacia dónde vamos. Claro, claro. ¿Cómo ves, Samuel? Porque lo que dicen mis hermanos Luis y Jaime son sus opiniones personales y todo. Yo decía, institucionalmente, ¿cómo podríamos, qué proponer para que la institución influya? Porque actualmente los medios de comunicación, decían ellos, hay prensa, radio, televisión, las redes sociales, hay muchos medios, pero no es importante el medio, sino qué vamos a decir, cuál es el contenido. ¿Tendrá la masonería contenido que compartir o a lo mejor nada más nos estamos inventando a nosotros mismos? Hay un adagio que yo he transmitido escolarmente, didácticamente con mis alumnos, que nada más le voy a componer una palabra. Hay masones que hablan mejor de lo que escriben y hay masones que escriben mejor de lo que hablan. Bajo este contexto, este adagio, creo que lo que hemos venido haciendo desde hace miles de años de existencia es y debe de seguir siendo la ruta social intrínsecamente responsable, porque finalmente si la orden nos prepara para tener o ser un canal de voz al mundo, tenemos dos medios entonces para hacerlo, o es por lo que escribimos o es por lo que decimos. Si esto logramos que mucha gente genere un contexto de réplica más álgida, más avanzada, más elevada, a partir de que nos haya escuchado, a partir de que nos haya leído, creo que sería entonces una de las aportaciones en una primera plataforma social. ¿Y cuál es esta primera plataforma social? Pues nuestro núcleo inmediato, que es la familia. Y de ahí, pues entonces el núcleo social en el que nos movemos. Definitivamente, obvio que es difícil ser masón, pero todavía más difícil es ser un buen masón. Y en eso se nos puede ir la vida o lo que se conoce como una carrera masónica. Sin embargo, institucionalmente creo yo que hemos trabajado este método desde cientos de años. ¿Nos sigue funcionando? Sí, prueba de ello es que ahorita estamos generando
virtualización digital de lo que hacemos allá adentro. Y en esto estima la gran responsabilidad de que el efluvio de nuestros pensamientos pues sirva para algo, sirva para alguien, para quienes nos están viendo y nos están escuchando en este momento. Es cuanto. Muy bonito, Samuel, me parece, digamos, que nos redondea perfectamente la idea, pero aún así a mí me angustia mucho decir, bueno, si la masonería tiene cientos de años trabajando, a lo mejor, como decías tú, miles de años trabajando, y Samuel, se lo comento a Luis y a Jaime y a nuestro público, mi querido hermano Samuel decía que algunos masones escriben mejor de lo que hablan y otros hablan mejor de lo que escriben. Y a mí en ese momento me asaltó la idea, ¿habrá algunos que piensen mejor de lo que hablan y de lo que escriben? Porque eso sí sería algo muy importante, que lo pensaran. Pero regresando a la posición inicial, decía yo, si durante cientos o miles de años la masonería es una maravilla y ha actuado con toda su energía y todas sus posibilidades, ¿cómo es posible que hayamos llegado al punto que hoy, 2021, el mundo está al borde del colapso en todos los sentidos? ¿Cómo? ¿Que no han hecho nada? ¿No ha pasado nada? ¿No ha servido para nada lo que la masonería ha hecho? Si es así, va a continuar así durante el próximo siglo, la próxima centuria, pues probablemente las generaciones del año 2100 ya no existan. Y eso es terrible. A mí me parece que habría que buscar ya algo que cambie las cosas, porque hasta ahorita el método que se ha seguido, por sus hechos los conoceréis, decía alguna novela que leí algún día. Entonces, si en esa novela se dice por los hechos los conoceréis, pues los hechos me hacen ver que las cosas han estado muy mal hechas, que la naturaleza, la economía, la salud, el ambiente, el mar, el aire, todo está contaminado, todo está feo. Las costumbres mismas, una sociedad del año 2021 que no sabe ni de qué sexo es, pues perdónenme los que se ofendan por esto, pero ¿cómo podemos meter teorías en las cuales simplemente no se sepa qué sexo tengo? Y cada semana puedo cambiarlo, y cada semana puedo cambiar de ideas en todos los sentidos. La familia, los hijos, la educación, la cultura, no tienen ninguna línea de pensamiento que pudiéramos llamar esta es la correcta o esta es la razonable. Entonces, regresando a lo que hablábamos al principio, la famosa tolerancia se ha traducido en un desgobierno, un descontrol. Lo que tú hagas está bien, yo lo tolero. Y lo que yo haga me lo toleran los demás. Y resulta que los vecinos traen a su perro a que defeque en la puerta de mi casa. Y yo tengo que tolerarlos, porque es un perrito, que qué bonito perrito. Y en las redes sociales, y lo digo con el respeto que todos merecen, pero no puedo quedarme callado. Muchas personas de las que yo pensaría que pueden utilizar las redes sociales para algo positivo, pues hombre, se retratan en el restaurante comiendo enchiladas y lo suben luego a la red social hasta con el mapa de Google para que se sepa dónde comieron las enchiladas. Y luego suben a la cara de su perrito, y luego suben el jardincito, y puras cosas de esas, y no tienen tiempo para comunicarnos una idea positiva que realmente ayude al progreso del género humano. A lo mejor estoy demasiado pesimista hoy. ¿Ustedes qué opinan? Yo lo quisiera resumir en una sola frase, Rafa. A veces es mejor encender un lanzallamas que maldecir la oscuridad. A veces, lo repito. Es mejor encender un lanzallamas que maldecir la oscuridad. Sí, estoy de acuerdo, claro. Sí. Lo tuve que pensar mucho, pero sí tienes razón. Estoy de acuerdo. Parece un juego de palabras, pero no tiene mucho sentido. Fíjate que, bueno, no sé, mi querido hermano, Jaime, antes de que yo quiera opinar algo. Bueno, yo nada más diría que sí, ¿no? Que probablemente es esta parte del mundo moderno, a lo mejor nos ha llevado a una anquilosación un tanto dura, rígida, de todo merezco, solamente lo merezco porque yo soy o porque estoy presente, y se nos olvida que
que todo tiene un proceso y que ese proceso a lo mejor ya se inició. Tendríamos que ver hasta cuándo podemos ver ese resultado que queremos, pero tendríamos que estar ya poniendo en marcha ese proceso para lograr ese cambio que tanto buscamos y que tanto nos necesitamos. Muy bien. Fíjate que yo tengo un punto de opinión aquí y descansa justamente en la expresión de René Descartes. Él decía una expresión que se conoce, pues creo que mundialmente: pienso, luego existo. Y son tres palabritas que encierra justamente el sincretismo de lo que nosotros hacemos. ¿Por qué razón? Porque de entrada nosotros tenemos que generar equilibrios de la razón, y entre el proceso emocional y el proceso intelectual, que es un mecanismo de milésimas de segundo, tenemos que generar un punto de razón. Entonces, nosotros existimos, y todas las personas, a partir de lo que decimos o de lo que escribimos. Por eso es que hablaba hace rato de este juego de palabras que es, hay quienes hablan mejor de lo que escriben y otros que escriben mejor de lo que hablan. Yo de repente lo llevo con mis alumnos. La orden nos encuentra así cuando nosotros llegamos a ella. En la gran mayoría de los casos, este mecanismo didáctico de formarnos nos lleva a encontrarnos en este sentido de en algún canal de comunicación estamos funcionando, o escribimos o hablamos, y ustedes estarán de acuerdo conmigo que nos va llevando poco a poco a un embudo en el que podamos desarrollarnos de manera ambivalente. Y este proceso entonces de que primero pienso al doble, veo al doble, escucho al doble, olfateo al doble, y esto me permite entonces decir una idea que ya lleva aparejada un sincretismo de reflexión respecto de lo que está ocurriendo, respecto de lo que se está platicando, respecto de la contextualización de lo que se está tocando como temática. Y ahí estriba pues entonces nuestra gran responsabilidad, no por el hecho de en dónde estamos masónicamente hablando, sino que pienso yo debería de ser una réplica en el que todas las personas pudieran estar a partir de generarse procesos de comunicación más exactos, más correctos, que no haya confusiones. Pues eso es la dialéctica social. Es cuanto. Muchas gracias, Samuel. Pues estamos a punto de retirarnos. Se termina nuestro programa. Termina normalmente a las 9:30. Hemos pasado en vivo esta charla entre amigos, primero que cualquier otra ideología. Somos amigos. Entonces esta charla empezó a las 8:30 de la noche, en vivo por Facebook, como todos los viernes. Dentro de unas horas va a subir editada con musiquita de entrada y de salida a la página de charlas entretenidas de YouTube. Entonces, si ustedes quieren comunicarlo, compartirlo, yo se los agradecería mucho, compartirlos con los amigos, especialmente con quienes no están en la institución masónica, para ver si tenemos alguna ideología contraria, algo que nos puedan decir, pues yo no estoy de acuerdo con esto, a mí me parece demás. Fíjense que justamente para terminar, antes de cerrar nuestro programa, nos habló otra vez Leo Ember Garibay, a quien le mandamos un abrazo y gratitud porque se comunica con nosotros. Alfonso Gómez Valdés, otro masón extraordinario, también deportista, lo apreciamos mucho. Ojalá que se acerque con nosotros lo más pronto posible. Jair Jiménez. Jair Jiménez, te mandamos un abrazo con mucho gusto. Y una chica Azul, que por supuesto es un seudónimo que ella utiliza, pero oigo que algo pasa con mi sonido, rebota algo, pero bueno. Azul nos habló también de la querida hermana, manda saludos con mucho afecto desde Chilpancingo, Guerrero. Entonces debe ser conocida ahí de Samuel Padilla. Así es. Leticia García nos habla del Estado de México. Xochitl Nández, normalmente está habitando en Veracruz, pero ya me gustaría mucho que nos acompañara otra vez en nuestras charlas entretenidas, porque ya pasó como más de un mes que no está con nosotros. Le mandamos un abrazo con mucho cariño y la invitación muy cariñosa y fraternal, con todo el respeto que merece,
para que nos acompañe y nos dé su punto de vista. Ella es una chica muy inteligente, pero además muy en el momento, muy actualizada en sus conocimientos. Porque hay personas inteligentes, pero pues que se quedan anticuadas. Ella es de las que permanecen al día. También nos habló Antonio Alcocer, saluda con mucho cariño a Samuel. Antonio Alcocer te manda saludos, mi querido Samuel. Y Pedro Claro que sí, Córdoba. es un gran hermano. Ah, qué bueno. A Pedro Córdoba le mandamos un saludo también con mucho cariño. Estamos a punto de terminar. ¿Alguien de ustedes quiere despedir la reunión, pues haciendo una pequeña conclusión muy rápida para no pasarnos de tiempo? Bueno, si me lo permites. Los tres, caramba, qué caray. Bueno, si me lo permites, ya hice uso de ella. Por favor. Pues lograr y trabajar en rescatar para la sociedad eternamente, que pueda llegar a los albores de lo que en su tiempo logró el imperio griego, la poliarquía, el poder del pueblo. Y ese poder del pueblo pues, se construye a partir de una gran sociedad con otro nivel de pensamiento. Saludos para todos desde el oriente de Chilpancingo de los Bravo Guerrero. Un gran saludo fraterno. Un cariño, un abrazo muy cariñoso para todos los guerrerenses, absolutamente a todos los queremos mucho. Jaime y Luis, ¿quieren decir algo? Nos habló también Nancy Yowalyotzin. La terminación Otzin o Otzin en el lenguaje de los náhuatl es una cosa de admirar, una cosa de como con mucho cariño, con mucha devoción. Entonces, Nancy Yowalyotzin, le mandamos un abrazo, la queremos mucho, una abogada extraordinaria también, una mujer joven, talentosa y además masón. Entonces, pues, le mandamos un abrazo con mucho cariño. Te interrumpí, Luis y Jaime. ¿Quieren decir alguna cosa? Pues agradecer la plaza del día de hoy, perdón, querido hermano Luis. Agradecer la plaza del día de hoy a todos mis queridos hermanos y realmente un compromiso muy grande que se tiene cuando uno está dentro de las filas de la institución. Creo que esto se tiene que refrendar día a día. Es un trabajo constante. Recuerdo a un maestro que me dijo, qué bueno que ya estás aquí, espero que encuentres lo que estés buscando y que algún día vivas y puedas ser un masón de tiempo completo. Qué bonito, entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Luis, querido, para que vaya cerrando el programa, buenos días, buenas tardes, buenas noches y demás, pero una conclusión. Pues interesante sesión la del día de hoy. Pasamos desde el santo a la tolerancia y a cómo gritar en el desierto o en los mares de las redes sociales. Les voy a dejar con una pequeña frase, como es costumbre. Hoy que remarqué mucho el tema de la tolerancia, así que tolerancia, palabrita en el mantel, pocos platos se la sirven, muchas bocas a comer. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Luis, querido. Luis, Jaime, Samuel, un abrazo con todo el cariño, mi afecto. Qué bueno que me permitieron este ratito de una charla como cuando nos reunimos en un restaurante, en un café y discutimos de todos los temas. Finalmente, pues como bien decía Luis al principio, podemos oponernos frontalmente a las opiniones de los demás, pero pues acabamos amistosamente, amigablemente, como debe ser. Les agradezco mucho su presencia. A nuestros amigos internautas que nos acompañaron hoy les mandamos nuestra gratitud por haber estado en esta nueva edición de las charlas entretenidas. El próximo viernes, hoy es 19, el próximo viernes es 26 de noviembre, empezaremos nuestra charla nuevamente a transmitirse en vivo a las 8:30 de la noche. Espero que nos hagan el honor de acompañarnos, que nos den sus opiniones. Vamos a tratar de invitar a estas charlas como charlistas a personas que no tengan mucho conocimiento o que de plano pues no conozcan nada de la masonería para que nos den un punto de vista más fresco. Se los agradezco en lo que vale. Les mando un abrazo. Por favor, cuídense. La epidemia parece ser que ya está cediendo, pero sigue siendo una enfermedad peligrosa. Entonces, tengan mucho cuidado. Les deseo la mejor de las semanas. Luis, Jaime, Samuel, un abrazo con todo el cariño que su familia merece. Que la pasen. Paz inverencial, mis hermanos. La mejor de las semanas. Que tengan un abrazo, un gran abrazo para todos.